Estamos ante un documento, la verdad, muy ambicioso. Es una hoja de ruta, casi un manual de ingeniería social y política para una Cuba hipotética en 2026. Sí, justo después de un cambio de sistema. Exacto. En los capítulos que ya vimos se trazaba toda la arquitectura. Las primeras horas críticas, la economía de mercado, la democracia. Digamos, los planos del edificio. Exactamente. Pero bueno, una vez que tienes los planos y levantas la estructura, viene la pregunta de fondo. ¿Cómo conviertes esa casa en un hogar? ¿Cómo sanas el alma de una nación? Claro. Y de eso va el capítulo de hoy, el 10º. Se titula La identidad cubana en el nuevo mundo. Pasamos de la ley y la economía al espíritu. Entonces, nuestra misión aquí es poner a prueba estas ideas. Este plan para reconstruir el alma de una nación. ¿Es una hoja de ruta viable o es más bien una fantasía utópica? Me parece un enfoque perfecto, porque este capítulo, en el fondo, es una tesis sobre cómo se recupera la esperanza. Muy bien, pues empecemos. El texto arranca con una afirmación que a mí me parece muy potente, que el arte es el termómetro de la libertad de una nación. Ajá, y critica de frente la famosa frase, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. La describe no como un marco, sino como una celda. Así es. Y la propuesta para derribar esa celda tiene nombre, Operación Canto Libre, y va mucho más allá de solo decir, sean libres. ¿En qué sentido? En que busca desmantelar toda la maquinaria de control. El primer paso, el más evidente, es derogar de inmediato el decreto 349 y cualquier ley que obligue a un artista a registrarse o pedir permiso para crear. Claro, eliminar el carnet de artista oficial. Pero, a ver, me pregunto, ¿basta con eliminar las cadenas? Después de tantos años, ¿cómo creas un ecosistema cultural funcional? ¿No corres el riesgo de que, sin la estructura estatal, por muy controladora que fuera, todo se sume en el caos? O peor, que lo capturen intereses comerciales. Esa es la objeción clave, ¿no? Y el documento la aborda con una estrategia de 3 pilares. Se necesitan mutuamente. A ver. El primero, la libertad legal, que ya mencionamos. El segundo es la autonomía de las instituciones. Lugares como el ICAI, la Casa de las Américas, dejarían de ser apéndices del poder. ¿Y quién las dirigiría? Pues juntas de artistas e intelectuales, elegidos por sus propios pares. Y las becas se darían por jurados independientes. El criterio sería el mérito estético, no la lealtad. Entiendo, el poder vuelve a los creadores. Precisamente. Pero ahí viene el tercer pilar, que responde a tu pregunta sobre el caos. La libertad artística sin libertad financiera es solo un eslogan. Por eso se impulsa un mercado del arte independiente. Galerías privadas, editoriales. Exacto. Productoras de cine, de música y, muy importante, una ley de propiedad intelectual fuerte, que garantice que los creadores puedan vivir de su trabajo. La idea es que la sinergia de los 3 pilares crea el ecosistema. Uno no funciona sin los otros 2. En el arte, me imagino que el texto lo ve reflejado también en el deporte, de una manera casi idéntica. El documento usa una imagen muy dura. Dice que el atleta cubano pasó de ser un individuo a un gladiador del Estado. ¡Wow! Su victoria no era suya, era del sistema. Y para revertir eso, la Operación Podio de Libertad sigue la misma lógica, devolverle al individuo la soberanía sobre su talento. Y en la práctica, ¿cómo se hace eso? Porque el deporte de élite es una industria global. Pues primero, profesionalización total. Se elimina al Estado como intermediario obligatorio. Un pelotero o un boxeador podría contratar su propio agente y firmar directo con un equipo de la MLB o de Europa. Su carrera es suya. Claro. Y el segundo punto es la unificación del talento. Se eliminaría cualquier restricción para que los atletas que viven fuera puedan representar a la selección. Se acabaría esa división entre los de adentro y los de afuera. La profesionalización y la unificación tienen mucho sentido. Pero el documento habla de una despolitización total. Y, seamos sinceros, ¿es eso posible? El deporte es político en todas partes. ¿Cómo creas un cortafuegos que de verdad funcione? Es una pregunta fundamental. Y el mecanismo que propone el texto se basa en la autonomía.
Las federaciones deportivas pasarían a ser organizaciones civiles, no del gobierno. Dirigidas por gente del deporte, exacto, elegidos por la propia comunidad deportiva. Y quizá lo más importante es en la base. El acceso a las escuelas de iniciación deportiva sería solo por talento. Se eliminarían las evaluaciones de conducta política del niño o su familia. El cortafuegos es rediseñar la estructura para sacar la política del campo. Ok, hemos hablado de liberar el talento para el futuro. Pero, ¿qué pasa con las heridas del pasado? Hay una frase en el texto que me impactó mucho. ¿Cuál? Ver La Habana, Trinidad o Camagüey desmoronarse no es solo un problema de urbanismo, es una amputación de nuestra identidad. Esa conexión entre el espacio físico y el alma colectiva es central en esta parte. Y la propuesta para salvar el patrimonio, la Operación Cimientos de Gloria, es sorprendentemente pragmática. ¿A qué te refieres con pragmática? A que reconoce que el Estado demostró ser un propietario negligente y no tiene los recursos, así que en lugar de eso propone una ley de mecenazgo muy agresiva. O sea, ¿incentivos fiscales para la inversión privada? Exactamente. Exenciones de impuestos masivas para empresas y personas, cubanas o extranjeras, que inviertan en restaurar edificios históricos. El Estado cambia su rol, de dueño que no puede mantener su casa, a supervisor técnico que garantiza el rigor histórico. Suena bien en teoría, pero me surge una duda. Con tanto foco en la inversión privada, ¿no se corre el riesgo de convertir centros históricos como La Habana Vieja en una especie de parque temático para turistas? Claro, el riesgo de la gentrificación. Exacto. Que se pierda la autenticidad que se quiere preservar. ¿Cómo se equilibra eso? Es un punto muy válido. El documento no profundiza en los mecanismos para controlar la gentrificación. Es una de sus posibles lagunas. Sin embargo, sí insiste en la autonomía de las oficinas del historiador locales. Para que las decisiones se tomen ahí mismo. Esa es la idea. Se confía en que un liderazgo local, que conoce la realidad de su ciudad, pueda gestionar ese equilibrio. Pero sí, es un desafío enorme. Un desafío inmenso. Y si restaurar edificios es complicado, restaurar la confianza entre las personas es infinitamente más difícil. El texto habla de una nación dividida. Sí, donde se enseñó a ver al vecino que prosperaba como un enemigo. ¿Y cómo se sana eso? Bueno, aquí el plan entra en el terreno más delicado de todos. Lo llama el abrazo nacional, y su brazo ejecutor es la Operación Tejido Humano. Suena muy poético. Lo es. El primer paso simbólico y práctico. La disolución inmediata de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR. Se propone transformar sus locales, que fueron centros de vigilancia, en espacios comunitarios. Pensemos en eso un segundo. El mismo lugar donde tus vecinos podían informar sobre ti, ahora sería una biblioteca o un taller para ancianos. La carga simbólica es potentísima. Es el corazón de la propuesta. Pero luego viene lo más complejo, crear una comisión de la verdad y la concordia. Eso suena delicado. Mucho. El texto es muy enfático en que su propósito no es la revancha, no es un juicio. Su objetivo es doble. Primero, dar un espacio para que las víctimas de la represión cuenten sus historias y queden documentadas. Y segundo, establecer una verdad histórica oficial sobre esos mecanismos de control. Este es sin duda la parte más volátil. Dice no para la revancha, pero en una sociedad tan polarizada, ¿cómo garantizas eso? ¿Cómo evitas que se convierta en una casa de brujas? El texto sugiere que la clave está en la composición de la comisión. Debería estar formada por figuras de un prestigio moral intachable, de todo el espectro ideológico, y con el único fin de escuchar y documentar, no de juzgar. Aún así, Reconoce que es un camino lleno de peligros, pero argumenta que la alternativa, fingir que no pasó nada, es peor. Deja las heridas abiertas, envenenando el futuro. La sanación, según esto, no viene del castigo, sino del reconocimiento de la verdad. entiendo. Entonces, una vez que se empieza a sanar por dentro, a liberar el talento, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el nuevo rostro de esta nación hacia el mundo? Exacto. El capítulo final proyecta a esta nueva Cuba hacia afuera. Argumenta que el país debe dejar de buscar alianzas en estepas lejanas y asumir su liderazgo natural en su familia, el Caribe. Lo llama la Operación Corazón de las Antillas. Es un cambio de paradigma geopolítico fascinante. De mirar a Moscú a mirar a Kingston o a Santo Domingo. Pero, ¿qué tiene Cuba que ofrecer, más allá de la retórica, para ser ese epicentro? La propuesta es ser un epicentro cultural y de conocimiento,
no político, y plantea ideas muy concretas. Por ejemplo, crear en La Habana un hub creativo del Caribe. ¿Qué sería eso? Pues una feria anual, un mercado, donde músicos, cineastas y artistas de todas las islas conecten con inversores y distribuidores internacionales. Otra idea es ofrecer becas para formar especialistas de otras islas en la restauración de su propio patrimonio. Aprovechando la experiencia acumulada. Claro, y potenciar los grandes festivales que ya existen, como el de cine latinoamericano, pero con libertad total, para que sean un imán para el talento global y un escaparate para toda la región. Y todo esto, esta liberación, esta sanación, esta nueva posición en el mundo, culmina en el concepto final, la redefinición del sueño cubano. Sí, el texto es brutalmente honesto ahí. Admite que por décadas el sueño era irse. El aeropuerto, la balsa. ¿Cómo convences a generaciones enteras de que quedarse es ahora la mayor aventura? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que da es que el nuevo sueño es el derecho a la permanencia. La certeza de que puedes construir tu vida en tu propia tierra. Y este sueño, dice, se sostiene sobre 4 pilares. A ver, ¿cuáles son? El primero, la meritocracia, la garantía de que tu esfuerzo y tu talento son el único ascensor social. El segundo, y esto es muy interesante, es convertir la fuga de cerebros en una ganancia de cerebros. O sea, que el talento que se fue pueda volver y ser parte de la solución. Exactamente. Crear incentivos para que la diáspora regrese a invertir, a enseñar, a crear empresas, convertir a Cuba en un imán de retorno. El tercer pilar es la estabilidad vital. Saber que tu casa es tuya, que tienes acceso a salud y educación, que puedes planificar a largo plazo, dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Eso mismo. Y el cuarto, que engloba todo, es fomentar una nación de propietarios y creadores. Una cultura donde la aspiración sea ser dueño de tu futuro, no depender del Estado. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿plan realista o fantasía? Después de analizarlo, parece que la propia conclusión del documento es que su viabilidad depende menos de la perfección del plan y más de la voluntad colectiva. Totalmente. De hecho, no termina con un decreto, sino con una reflexión muy emotiva titulada El amanecer es nuestro. Reconoce que el camino será difícil, que las ruinas que heredamos son profundas, pero el tono es de una esperanza, casi desafiante. Ajá. Hay un fragmento que creo que lo resume todo. Un pueblo que fue capaz de sobrevivir a la oscuridad más larga tiene luz de sobra para iluminar su propio amanecer. Ya no somos los hijos del miedo. Somos los arquitectos de una nación donde la palabra libertad no es una consigna, sino el aire que respiramos. Es un llamado en esencia a la autorresponsabilidad. Y la idea final que nos deja este texto para reflexionar es quizás la más universal de todas. El futuro no es algo que nos va a suceder. El futuro es algo que vamos a hacer nosotros. Una declaración de soberanía individual que en el fondo aplica a cualquier sociedad que busque reinventarse.